Yo soy Mila y esto es La Bóveda de los Libros, y hoy vamos a hablar de los libros que he terminado durante el mes de agosto. Bueno, como ya os he dicho en la cabecera del vídeo, hoy vamos a hablar de los libros que he ido terminando durante el mes de agosto. ¿Cómo se nota que el mes de agosto es un mes de vacaciones? No he contado cuántos hay, pero he terminado un montón de lecturas. Bueno, muchas iban a terminar porque sí, otras las tenía súper mega atrasadas, ni siquiera me había puesto con ellas y me puse y las he terminado, pero no sé, debe de haber como unos 15, 16, 17 libros. Bueno, pues vamos a hablar de esos libros. Cierto que esta semana he terminado justo 2 o 3, pero como las tandas las vamos a comentar en el mes de... Este sábado y este domingo, que es septiembre, por no meter más libros aquí y porque en el mes de septiembre ya no voy a terminar tantos libros, seamos sinceros, porque ya empieza, ya hay vacaciones, ya hay más trabajo, empieza la vuelta al cole y demás, hay más cosas que hacer, pues para tener un poco de gruapas en septiembre, pues los he decidido dejar para ese mes. Entonces, hasta que venga el siguiente Wrap Up, no vais a saber cuáles son los libros que he terminado, salvo los que estén en el club de lectura. Entonces, nada, si queréis una bebida fría, un té o un cafecito caliente, lo que más os apetezca, y vamos al hilo. Uno de los libros que he terminado a lo largo del mes de agosto y que debo decir que me ha encantado y hubo algún momento triste que otro, y me ha enervado también por partes, ha sido La Leona de Kenia de Leanne Campe, que iba sobre Isaac Dinesen y estaba ambientado, bueno, pues cuando ya estaba divorciada de su marido, se tuvo que hacer cargo de la granja, del cultivo de café, los problemas que tuvo, cómo luchaba porque los Kikuyu, bueno, siguieran manteniendo sus tradiciones dentro de su granja, de la igualdad de derechos por ellos y hacia ellos, para que se los respetara. Había gente que la miraba mal, porque, claro, muchos de las personas que iban allí compraban las granjas, lo que hacían era echar a los nativos de esas granjas para cultivar, creo que era maíz, trigo y todo eso. Entonces, claro, si querías esas grandes plantaciones y esos grandes cultivos, lo que tenías que hacer era echar a los nativos. Ella siguió con su idea, a pesar de que las tierras eran inhóspitas y casi era imposible cultivar café, o sea, tuvo muchísimos problemas, pues con su cultivo de café para que los Kikuyus pudieran seguir disfrutando de las tierras donde se habían criado, donde habían vivido todo el tiempo, ¿no? La verdad es que me ha encantado y se supone que este libro se ve reflejado fielmente en el libro por el que se la es más conocida, que es Memorias de África. Yo en su momento ya lo leí, la verdad es que me ha quedado ganas ahora, después de leer esto, de volver a leer Memorias de África, ¿no? Le he estado echando una ojeada al libro que tengo en casa y la verdad es que varios de los nombres que aparecen aquí, sobre todo el del que era su novio, amante, digamos, se mantiene, y muchos otros de los personajes que aparecen mantienen el nombre. Que yo pensaba pues que era una historia que le habría cambiado el nombre para que no se fuera así pues tan fidedigna, o hubiera gente que no se sintiera ofendida o demás, pero no. Eso, creo que es prácticamente tal cual y desde su punto de vista, porque esta está vista desde el punto de vista de Leanne Campe, ¿no? Siguiendo sus memorias y todo lo que pudo recopilar. La verdad es que esa ambientación es estupenda, enseguida te sientes en el lugar, en el medio de los Kikuyos, y ves todo el sufrimiento, porque ella ha sufrido mucho por mantener y por luchar por sus ideales, por su plantación y por su familia, digamos, que eran todos los que conformaban y los que vivían en la granja. Muy recomendable. Otro de los libros que terminé fue El alma de la espada de Yuli Kagawa, que es el segundo libro de la trilogía de la sombra del zorro. Y no sé, a ver, cómo hablaros de este libro. En principio,
Hubo momentos en que se me hizo muy lento, porque era casi como ir caminando y reflexionando sus opiniones, sus sentimientos, sus pensamientos, de cara a una especie de lucha final o de conseguir lo que pretenden conseguir desde el primer libro. Como es una segunda parte, tampoco os quiero hablar mucho de qué va, por no spoilearos. Entonces, pues eso, hubo momentos en que se hizo muy lento, pero ya de cara al final el ritmo empezó a coger mucha acción, bastante ritmo, y fue pues eso, un final muy trepidante y que te dan ganas de seguir continuando para saber en qué va a terminar toda esta historia, que lo veremos ahora, que vamos a comenzar con el tercer libro en septiembre. Entonces digamos que este fue como un libro de paso, ¿no? Que nuestros protagonistas o todo el grupo en cuestión pues van intentando superar obstáculos poco a poco, intentando conocerse a sí mismos, y cada paso les acerca un poco más al objetivo que tienen que hacer. Si llegarán todos o no al final a conseguir ese sueño o ese objetivo que tienen en común, que es el bien y salvar a la humanidad del gran desastre que parece que se vecina, pues veremos si lo consiguen o no en este tercer libro. Otro libro terminado es el segundo libro de la serie de Verhoeven de Pierre Lemaitre, Alex. Y qué deciros, no os puedo hablar de la vida personal del protagonista porque ese continúa del anterior libro. Sí, del caso en sí, pongamos, que como siempre pues está relacionado con cosas que sucedieron en el pasado. Nada más empezar, nuestra protagonista, Alex, aparece como encerrada en una jaula, ¿no? Alguien la quiere matar, supuestamente. Saben que hay una persona que ha desaparecido, no saben quién es, porque hubo, bueno, pues unos cuantos secuestros, han aparecido algunos cadáveres y demás. Consiguen averiguar quién es el secuestrador y dónde tienen secuestrada a la chica, pero cuando llegan al lugar de los hechos para rescatarla, pues ella ya no está. Ha conseguido huir. ¿Por qué ha huido? ¿Por qué no ha acudido a la policía? ¿Por qué no ha pedido ayuda y se ha limitado simplemente a desaparecer? Eso es algo que os invito a descubrir. Tiene partes muy duras. Descubrir el pasado de esta chica, la verdad es que ha tenido un pasado un poco atroz, ¿no? Entonces, que no es apto igual para todo el mundo, porque, bueno, hay alguna escena, hay algunos sucesos que ocurren que son así un poco fuertes, y que te quedas pensando, ¿cómo es posible que haya pasado todo esto y que nadie haya podido hacer nada o que nadie haya hecho nada? Y ahí lo dejo, seguro que os he dejado con la curiosidad. Otro libro que he terminado ha sido el primer libro de la trilogía del Mar Quebrado, Medio Rey, de Joe Abercrombie, que dicen que esta trilogía es la más juvenil o la más facilona o simplona del autor. Bueno, yo para ser un primer acercamiento, pues en primer lugar me ha gustado porque si es la más simplona y me ha encantado, porque la verdad es que la he disfrutado, las tandas se me hacían muy cortas. Pues ¿cómo serán los otros libros? No puedo compararlo con Brandon Sanderson, pero la verdad es que tiene acción, tiene traiciones, aventura. Yo creo que menos amor, novela romántica por ahí no hay. Tiene de todo, ¿no? La acción comienza cuando nuestro protagonista, que es el hijo de un rey, se ve convertido en rey. Él no era uno de los directamente herederos al trono, sino que lo era su hermano, pero a su hermano también lo han matado en una escaramuza junto con su padre, creo recordar que empezaba así. Entonces, bueno, pues él es nombrado rey. Problema, de ahí viene el título, Medio Rey. Bueno, pues parece que tiene una mano que es así más pequeño, medio deforme y demás, entonces no está preparado para guerrear, no vale como soldado. Esa no era su intención desde el principio, entonces como que mucha gente se ríe de él, no lo tiene en consideración, y vemos ya nada más empezar el libro que su madre como que no lo tiene muy en cuenta, ¿no? Como que hace muchos desprecios. Claro, después de la incursión en la que maten a su hermano, que es el rey, y que también había muerto su padre o algo así, pues no le queda más remedio que encabezar un ejército que vengue a todas estas personas. El ejército sale para buscar venganza y allí de repente, bueno, no os voy a contar nada más, bueno, pero se ve convertido en esclavo, como sea, no saben, descubrirlo.
No os voy a contar el spoiler, pero se ve convertido en esclavo, entonces, bueno, pues su misión es después intentar rescatar para hacer cumplir ese juramento que tiene de sangre y de honor, ¿no? Vengar la muerte de su hermano y de su padre a manos de estos traidores. Pero que bueno, que por el camino vemos que hay muchos traidores. Junto, en todas estas peripecias, aventuras que se van a tener a lo largo del libro, se va a encontrar pues con distintos tipos de personas que van a conformar un grupito bastante heterogéneo, pero muy unido entre sí, ¿no? No os puedo contar nada más. Pero de verdad, lo he pasado pipa. Algunas cosas no había gente que no las veía. Yo sí las veía venir porque no sé. Se ven quizás porque dice, jo, qué fácil es, qué raro. Hay gente que actúa de una manera así un poco tal. Entonces, bueno, puedes ver venir ciertas cosas, pero no el final que nos ha deparado el libro. Ese sí que me ha sorprendido mucho, la verdad. O sea, muy recomendable. Siguiente. Bueno, pues también hemos terminado el libro de Rabia de Stephen King, este libro que el propio autor, prohibió ya que se siguiera publicando porque se habían cometido pues varios asesinatos en escuelas y en algunos de estos pues los autores de los crímenes tenían en sus taquillas o en sus casas o algo así el libro de Stephen King, casualmente y lo estaba leyendo. A ver, tampoco lo entiendo el que lo haya prohibido. Porque yo lo he leído tampoco... A ver, sí que la gente está muy mal. Que la persona, que es un alumno, ¿no? Que tiene prisioneros a otros alumnos dentro de una clase, supuestamente los está amenazado con la... Bueno, los tiene amenazados allí con una pistola, que ha matado ya a 2 personas. Bueno, pues tú dices, pues empezará a cargar a muchos de estos estudiantes. Ahí os lo dejo, si se va a cargar a algunos de ellos, ¿no? Pero vemos que, sobre todo la mayoría del libro, como que filosofan y los estudiantes que tienen allí, mientras que no los sacan de esa cautividad, digamos, pues van expresando sus frustraciones a través de preguntas o de temas que él va sacando o de que van sacando otros. Entonces dices tú, ¿esto qué es? ¿Una especie de terapia en grupo? Aquí exponen sus problemas, los jóvenes contra los adultos, mi padre aquello, mi madre lo otro, yo estuve saliendo contigo pero pasó esto, entonces, bueno. Allí que empiezan a contar sus problemas, sus rollos de la juventud, sus problemas hormonales casi, digamos, al margen de que hay una persona, bueno, que los tiene allí y que parece ser que no se sienten ni que están prisioneros, ni de que hay alguien que los ha secuestrado, no sé, es un libro un poco extraño. No voy a decir que me haya disgustado, pero sí que no me esperaba lo que me he encontrado en el libro, digamos. O sea, poco más, o sea, no... Entiendo, al margen del hecho de que hay una persona que se ha presentado a un instituto con una pistola y ha matado a 2 personas al principio y después ha secuestrado al resto, pues, ¿por qué? Además hay muchas películas que están basadas en lo mismo. Igual tuvieron como base este libro, pero no lo sé. Igual le tengo que dar más vueltas a pensar el motivo, ¿no? Porque Claro, es que no quiero spoilear el libro. Igual de este libro tendría que hablar en un vídeo solo para él. Para decir mis opiniones, mis sentimientos y demás ahí spoileando bien, porque no le veo yo el motivo de por qué lo haya que prohibir, sinceramente. Que lo tengan esas personas en sus manos. Es como si un asesino, por ejemplo, pues tuviera, no sé, que otro libro de crímenes y asesinatos permitido que tenga muchos asesinatos. Pues mira, mismo el primero de la saga de Verhoeven, que el criminal iba matando a gente imitando asesinatos de otras novelas que aparecían. Entonces, ¿qué pasa? Ese libro lo tenemos que sacar porque de repente alguien se vuelve a bajar e intenta imitar asesinatos que se han reproducido en otros libros, en otras novelas o incluso en películas. Creo que hay bastantes libros que tratan también sobre este tema. Entonces, no sé, habría que pensar y darle una vuelta al asunto. Otro libro que he terminado es Las confesiones del señor Harrison de Elizabeth Gaskell. Y con este creo que durante el mes de agosto he estado como leyendo 3 novelas en los que los protagonistas eran médicos. Vamos, que fue un mes muy medicinal, digamos, ¿no? En este libro, bueno, pues vemos que nuestro protagonista, Harrison, sí,
pues le cuenta a un compañero cómo es su llegada a un pueblo, digamos, sí. Como médico y demás, ¿no? Llegó allí, la gente le abrió las puertas, lo invitaban a pasear, por aquí, por allá y demás. Pero como era un recién llegado, era joven, además era el médico y tal, pues varias señoritas, pues no sé, empezaron a pensar pues que si estaba enamorada de ellas, que si le iba a poner matrimonio, que si le había engañado con no sé quién, que si le había engañado con el otro. Bueno, hubo escenas muy divertidas, malos entendidos en cantidad. Nosotros los lectores sí sabíamos, porque es él quien nos está confesando las cosas, de quién está enamorado de verdad, pero bueno, sí, además es muy cortita, la leímos en 3 tandas, esta tiene 151 páginas y yo creo que muy recomendable. Además está ambientada así en estilo, ya lo pone aquí, de Cranford, o sea que ya es un primer acercamiento a ese lugar y es así, no tan crítica social como el de Mary Barton, sino más crítica del ambiente, de cómo es la llegada de alguien ajeno a un pueblo en el que ya todos se conocen y cómo puede los lugareños pues recibirlo, que lo pueden llegar a recibir con las manos abiertas, como de repente se le pueden empezar a cerrar puertas, ¿no? Esa sociedad que existía en aquel momento, la verdad, también completamente recomendable y prácticamente se lee en una tarde. Además, eso, hubo escenas muy, muy divertidas. Otro libro que hemos terminado es El aliento de los dioses de Brandon Sanderson. Pues qué decir, también pertenece a la línea del Cosmere. En principio, este libro es independiente, solito, pero a mí me ha dejado con un final que yo ya lo comenté cuando comentamos la última tanda. Yo le daría a continuación. No sé si Stephen King se lo está planteando o no, pero es que ese final es un final muy abierto, ¿no? Los que lo hayáis leído, igual podéis estar de acuerdo conmigo, no, pero yo creo que es demasiado abierto. Como no me acuerdo muy bien de los nombres, sobre todo de las chicas, eran Vivena y la otra Siri. Bueno, pues una de ellas, creo que recordar que era Siri, la casan con una especie que se considera allí, ¿no? Con un dios al que le han cortado la lengua. Bueno, la casan, con una especie de dios de un reino con el que estaban obligados para tratar de impedir la guerra, ¿no? En principio, la que estaba o la que se iba a casar con esa persona era Vivena, ¿no? Entonces, vemos cómo es la llegada de Siri, cómo intenta adaptarse a su entorno, cómo se va acercando a ese dios que no habla con nadie, que solo la mira y demás, cómo va haciéndose un poco con el lugar y cómo actúa Vivena, que llega a la ciudad para tratar de rescatar a su hermana, ¿no? Lo mismo, aventuras, acción, traiciones, personajes extraños que no sabes de qué pecojean, que no sabes si son buenos, que son malos, pero que están ahí hasta el final del libro. No vamos a descubrir a qué lado están. Cómo es el trato que recibe Siri en ese palacio en el que se cuenta absolutamente sola, que en principio no cuenta con la ayuda de nadie, pero que ella intentará por todos los medios habidos y por haber cumplir su papel como esposa para que no le declaren la guerra a su país, porque parece ser que son gente muy poderosa. La verdad es que me han encantado las vicisitudes de estas dos hermanas y de cómo, depende del sentimiento que tengas, por ejemplo, cómo se les va cambiando el color del pelo, ¿no? Además, estos dioses... a ver, es que es muy difícil de explicarlo, ¿no? Parece ser que toman el aliento de otras personas, llega un momento en el que pueden tener un montonazo de alientos y para que nadie te los quite puedes como que meter esos alientos en algún objeto o algo así mientras que sucede algo. Es que no sé muy bien cómo explicarlo. Pero lo del cambio del color del pelo o del vestido o algo así, según el sentimiento que tenías, que si amarillo, que si rojo, que si azul, que si negro y demás, la verdad es que es...
eso fue un puntazo, la verdad, una idea bastante brillante. O sea, tú te acercas a alguien y según veas, que también sería bueno saber de qué color tenía el pelo originalmente, pues esa tiene el pelo así de este color, pues hoy está de buenas, hoy está de mala, está preocupada, pues sí, me parece una buena idea. O sea, un punto muy, muy interesante. Otro libro que hemos terminado, además recientito y fresquito, es El asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie, que es además uno de los grandes éxitos y que tuvo también mucho éxito dentro del club de lectura, que para todos fue, junto con 10 negritos creo, dos de los mejores libros de Agatha Christie que hemos leído este año, y además los dos han coincidido en verano. En este caso, bueno, pues tenemos al señor Ackroyd, que aparece muerto en su casa. Alguien la ha matado, no se sabe quién, se supone que es alguien de la familia, pero resulta que está la puerta cerrada por dentro y hay una ventana abierta, ¿no? En la casa, con él, vive su sobrina, su cuñada, que es viuda, la madre de la chica. También tenía un secretario, el mayordomo, no sé si había un ama de llaves ahora mismo, había un coronel, que no sé si era amigo, y él tenía un hijo adoptivo de su mujer que se había muerto, que bueno, con el que discutía bastante, no se encontraba en el lugar de la casa y demás. Todas las sospechas recaen en ese supuesto hijo adoptivo, ¿no? Pero cuando llega Hércules Poirot por allí, porque aparece, además la manera de aparecer es súper simpatiquísima, la verdad es que es para no olvidarlo nunca, como aparece en escena en este libro. Resulta que para Hércules Poirot todas las sospechas apuntan a este hijo adoptivo, digamos, porque para él no le era nada, pero es que al margen también hay muchas pruebas que pueden inculpar a cualquiera de los otros que estaban en la casa, al margen de que apareciera un personaje extraño a justo poco antes de que se produjera el crimen preguntando por la dirección de la casa, ¿no? En las pesquisas y a lo largo de toda la historia, pues Hércules Poirot contará, bueno, pues con la ayuda del médico del pueblo, con la cotilla de su hermana, que a veces le puede aportar bastantes pistas sin asistir a los interrogatorios a Hércules Poirot, y con algún miembro de la casa que es el que le pide a Poirot que le ayude, pero que puede ser que esté implicado o no en el crimen. Y ahí lo dejo. La verdad, me ha encantado, porque aunque para mí ha sido relectura y ya sabía qué persona era la culpable del asesinato, digamos, en su primer momento, cuando lo había leído, para nada. O sea, no lo ves venir casi hasta las últimas 50 páginas, y sí lo ves venir. Otro libro que hemos terminado es el de Crimen en Cornualles de John Bude, que es, bueno, de estos dos libros que sacó Duomo de... Ay, ¿cómo era? No me acuerdo. Aquí la pajita. Clásicos de la novela negra de la British Library. Bueno, este a mí me pareció un poco más flojillo que el anterior, El asesinato de Lady Gregor. Me pareció un poco más flojo, porque tú empiezas a leer el libro y parece que los protagonistas o que los detectives principales van a ser el cura del pueblo y el médico. Al final aparece un inspector, empiezan a hacer preguntas, todas las pruebas parecen que declaran culpable también a unas personas, el inspector se empeña en montarse su teoría y que todo tiene que ir en la dirección de esa teoría y no quiere averiguar más, o sea, todo tiene que ir ahí. Y si hay algo que no cuadre para demostrar la teoría que yo tengo en mente, pues lo descarto, o sea, prácticamente, o sea, no sé. El inspector no me caía nada bien. Entonces, pues bueno, entonces hubo así... tenía sus más y sus menos, poca investigación hubo al principio, entonces estuvo bastante parado, solo veíamos la opinión del inspector y venga esto y quiero esto y tengo que demostrar que es esto, sin pararse a nada más, ¿no? Sí que llega un momento en el que el cura del pueblo participa, digamos, en la investigación, que es cuando empieza a tomar parte más activa. Sí que vemos ya empezar la investigación propiamente dicha en sí, y no cuento nada más. Bueno, estuvo bien, más o menos, pero bueno,
Le he dado un 3 porque ha estado entretenida, pero quizás si el inspector hubiera sido de otra manera, hubiera habido investigación todo el tiempo, en vez de me empeño en que mi teoría es esta y ya está, y todo tiene que ir encaminado a esto y ya está, cuando puede que sea tu teoría, pero entonces busca, investiga más para demostrar esa teoría. No, es esto porque sí, porque aquí esto estaba aquí ya está y no quiero buscar más. Pues mal vamos, ¿no? Y después pues iban apareciendo más cosas que podían apoyar esa teoría o no, unos la apoyaban, otras no, pero de verdad que el inspector me traía pues en la calle de la amargura. Otro libro que hemos terminado ha sido el de Babel, de R.F. Kuang. Y bueno, este libro es para leer, la verdad, muy calmadamente. Yo ¿spoileo o no spoileo si digo el libro es Babel? Y más o menos, si conocemos la historia de Babel, sabemos cómo puede ir de fluido el libro. No sé si esto considerarlo un spoiler o no, pero vamos, que puede ser como una especie de homenaje a la Torre de Babel. Hay que leerlo muy pausadamente. Desde luego no es para hacer lecturas rápidas, porque tiene muchas cosas, además tiene muchas notas a pie de página como para explicarte, informarte de cuestiones que pudieron haber ocurrido al pasado, por qué se interpreta esto de otra manera y de otra no. Hay muchas referencias a traducciones, porque nuestros protagonistas son como, digamos, traductores, ¿no? Como que quieren hacer que haya como una especie de lengua oficial y todo se tiene que traducir, tienen que estar entrados y tienen ahí un montón de libros de gramática, de traducciones de lenguas de todos los mundos habidos y para haber, porque todo esto va a conducir a manejar bien unas barras de plata, ¿no? Por el medio hay una especie de sociedad que va a luchar contra esta manera de utilizar la plata. Ya os lo dije al principio, no sé si spoiler o no. Si sabéis la historia de Babel, más o menos podéis ver por dónde van los tiros. Los tres protagonistas son 4. Una chica europea, un chico indio, un chico chino y la otra chica creo que era de las Antillas del Caribe o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno pues tiene sus vivencias pasadas que se van a repercutir en su forma de actuar y de condicionarse. Se hacen amigos porque son los 4 estudiantes del mismo curso y bueno, vemos cómo se van relacionando, qué situaciones tiene cada uno, el porqué de su manera de actuar, algunas rencillas que pueden originarse en algún momento y cómo actúan frente a determinados acontecimientos externos. Es que tampoco quiero spoilear mucho, solo deciros eso, que no es una lectura fácil, hay que leerla muy calmada. A mí me ha gustado, quizás el final es el final que tenía que ser, pero invita a veces, en muchos casos, ya os lo digo, a la reflexión, a pensar cómo es la política de verdad también en muchos aspectos, porque hay mucho de política también en este libro. Otro libro que he terminado, el otro que iba de médicos, Aventuras de un médico rural en Irlanda, de Patrick Taylor, que es el primero de, bueno, pues eso, del médico rural en Irlanda, ¿no? Que es una serie creo que bastante larga en su país de origen, en donde es el escritor, y que aquí de momento solo están publicados 3. El segundo libro normal y un libro que transcurre en las Navidades, más o menos. Es un libro que tiene muchas cosas graciosas, otras no tanto. La verdad también invita en algunos aspectos a la reflexión, a ver cómo se trabajaban los médicos en aquel momento, que no lo tenía nada fácil, cómo es o cómo llega a poder ejercer la medicina alguien que acaba de salir prácticamente de la universidad y empieza a ejercitarse como médico, porque nuestro protagonista, bueno, hay 2 protagonistas principales. Nuestro protagonista es Barry Laverty, un chico que prácticamente acaba de terminar la carrera y llega a un pueblo en la que está otro médico, que va a ser como quien le enseñan, que es Fintan Flaherty O'Reilly. Y bueno, bajo su mano pues va aprendiendo a desenvolverse con los ciudadanos. Laverty tiene una manera de ver la medicina frente a nuestro experimentador Ringal, ¿no? Y vemos como poco a poco pues va viendo que la manera que tiene el médico pues es fruto más de la experiencia
que no de los conocimientos según sales de la academia. Claro, tú sales de la universidad, sales con unos conocimientos, piensas que te vas a comer el mundo y después cuando los llegas a tener que ejercitar en la práctica, bueno, claro, nuestro joven médico pues quiere llegar y empezar a soltar allí nombres y con términos muy técnicos y demás, que la gente se queda asustada, claro. A ver, normal y lógico. Entonces, pues ve como el otro médico pues le va llamando pues nombres más sencillos, explicándoles para que puedan entender y bueno, y que hay gente de todo tipo, ¿no? Gente que quiere, pues necesito unas vitaminas porque sí, porque pienso que estoy cansada y necesito, y otro pues me duele aquí, me duele allá, o necesito que el médico esté prácticamente en mi casa metido todo el día, ¿no? Y además, pues el gran corazón de Fingal para tratar de ayudar a toda la gente del pueblo, pues me ha gustado, ¿no? Me ha gustado mucho. La verdad es que lo recomiendo un montonazo. Vemos cómo se le van bajando los humos a nuestro recién licenciado en medicina y también como en algunas cosas O'Reilly pues ve cómo actúa este joven médico y bueno, pues eso, que la ciencia también ha avanzado en algunos aspectos, pero eso, aparte de aplicar la medicina, las relaciones con el entorno, el ver cómo alguien va cogiendo experiencia a través del trabajo, pero es que te la tienen que dar, esa experiencia, tienes que tener a alguien que esté ahí para poder aprender. Y que tienen que darte un margen de confianza. No puedes llegar a un sitio, no quiero que me atienda esta porque es el nuevo. Pobre médico, ¿no? Si llegamos así, nadie aprende. Otro de los libros que he terminado ha sido el segundo de la trilogía de Santiago Díaz de Indira Ramos, Las otras niñas. Y este libro, pues ha tenido sus manos y sus manos, ¿no? Esta tiene como dos tramas entrelazadas. Una es la de Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcácer, y el otro es pues la muerte o asesinato de Héctor, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? La parte de Antonio Anglés me ha costado mucho, porque yo, a ver, lo he vivido entre comillas, ¿no? Fue un caso muy sonado, muy duro. Yo me acuerdo que en su momento a nosotros, que yo era niña también de aquella, más jovencita, yo iba a la discoteca, no nos dejaban salir solas. Es decir, que aunque fuéramos 2 o 3 a la discoteca, en plan, yo iba a la casa de una amiga y de ahí íbamos a la casa de otra, después íbamos a las discotecas, se nos acabó el rollo. Era, a mí me llevaba mi padre hasta, ya no me dejaba ir sola, hasta la casa de esa amiga, y después íbamos a recoger la otra, pero siempre venía, no a nuestro lado, para no coartarnos la libertad, digamos, pero siempre había como un mayor detrás, ¿no? Hasta que, bueno, empezó a relajarse el asunto y demás, pero que aunque sucedió allá, en Valencia, todos los que vivimos en aquel momento, toda España, yo creo que se vio, los que lo hemos vivido, pues nos puede costar más esa parte del libro, ¿no? La otra parte, la de Héctor, yo la vi venir, la verdad. Lo único que hubo una actitud ahí que no me ha gustado y tampoco puedo spoilear más. Seguimos viendo la relación de Indira con Santiago Moreno y con otra persona que no va por muy buen camino. El siguiente libro que terminé fue Preludio a la Fundación, en el que aquí vemos a Hari Seldon con los inicios del estudio de la psicohistoria, ¿no? Cómo va avanzando, cómo tiene que escapar del emperador y todos sus secuaces, cómo quiere buscar en todos los sitios en los que le esconde un determinado personaje, cómo quiere conseguir información, buscar para llegar a conseguir lo que es ese proceso de psicohistoria. Este libro tiene una segunda parte, evidentemente queda bastante abierto, pero lo que es el final, la verdad es que me ha dejado con la boca abierta. Para nada me lo esperaba. Pero bueno, ahí está. Entonces, como tampoco quiero spoilear, porque está relacionado con lo que es la propia trilogía de la Fundación, que es la trilogía principal, y esto se escribió aún después, pues la verdad es que hubo partes que sí que se hicieron un poco más lentas, pero la verdad es que me ha gustado un montonazo. Y el final, ya os digo, me ha dejado sorprendida, porque me ha spoileado. Claro, leerlos así, ya sé cómo puede terminar parte de las series que nos quedan de antes, la serie de los robots y la otra no sé cómo se llamaba. Pero que bueno, que por un parte me gusta que sea así, que vaya a terminar como vaya a acabar. Los libros que vienen a continuación forman parte todos de la serie de Sockita House o True Blood. Definitivamente muerta, Todos juntos y muertos, De muerto en peor,
y Una pizca de muerte, que 4 libros de la misma serie. Este lo tenía medio parado y después me terminé los otros todos. De estos no puedo hablar porque si no spoilearía todo, pero vamos, que la vida de Sookie Stackhouse ha dado un giro, ya no sé si de 180, 360 o 145 grados. Pero vamos, que tiene unas movidas impresionantes en su vida. Vamos, entre vampiros, hombres lobo, cambiantes, hadas, ya no sé si hay brujas, todo tipo de seres que van a parar a su casa, vamos, que no se aburre la niña para nada. Ahora vamos por aquí, los que leí en digital, La última oportunidad de la señorita Grenfell, que no sé qué número es, de la serie de Mistral Valley. A ver, ¿qué deciros? Empezó así, que ni fu ni fo, la verdad es que es un libro que era bastante previsible. Había unos personajes que, por favor, de verdad, eran intragables, no podía con ellos para nada, me sobraban un montón en la historia y no sé qué deciros. Por otra, bueno, es entretenido, sin más. La verdad es que al final la pareja protagonista, pues sí, tenía su feeling y me gustó, pero es que los otros personajes que eran odiosos, la verdad no sé, no me gustaban nada, no sé qué pintaban, o sea, para hacer más entretenido el libro y ponerle su tal, pero es que tampoco le dieron así vidilla, un poquito, pero nada más, necesitaba igual un poco más de vidilla. El otro libro que terminamos fue el de Las 7 hermanas, la historia de Maya, de Lucinda Riley. Para mí ha sido relectura y bueno, me ha gustado ese viaje al pasado de de los antepasados de nuestra protagonista, de busca de sus orígenes, digamos. Sí que había gente que decía, es que transcurre todo el pasado, tal, no sé qué. Es que a mí me gustaba más ver ese pasado, que al final hasta se me quedó un poco flojo, porque hubo algunas cosas que no entendimos y que quedan un poco demasiado abiertas, igual de cara al final del último libro, entender por qué fue ella la niña adoptada, por qué la escogieron a ella en vez de a otros. Entonces eso queda así como un poco en el aire, ¿no? Pero ver de dónde venía esos orígenes, cómo se fue la creación del Cristo del Corcovado, ese mundo de glamour en Río de Janeiro, de cómo vinieron a París, la diferencia que habían con Europa y demás, y conocer también parte de los secretos de nuestra protagonista que tenía ahí súper mega ocultos. Pues la verdad es que es una lectura calmada, pausada, que sí, que a mí me ha gustado. Esa parte histórica de ver, aparte del romance, de las historias románticas que hay por el medio, lo del Cristo de Corcovado, la cantidad de pruebas que se hicieron, cómo se llegó a la construcción, de que hubo que viajar a París, tuvieron que traer los moldes y demás. Eso me gustó mucho, mucho. El siguiente libro que terminamos fue En la cama del príncipe, de Sabrina Jeffries. Este libro forma parte también, creo que recordad, de una trilogía, si es trilogía, no tetralogía. Y aunque al principio, pues sí, era un poco pensado porque veíamos a nuestra protagonista que intentaba cautivar a la chica, la verdad es que él me gustaba mucho, ¿no? Porque ves sus motivos, y que no eran unos motivos así como podrían tener otros, y es que es tan agradable. Bueno, las conversaciones y los diálogos eran así súper divertidos, ¿no? Ver por dónde quería ir él, ella que estaba enamorado de otro y que quería casarse, bueno, para conseguir una herencia, pero que tenía que ser con él, el otro que no da el paso, y ahí pero a ver, no ves, y demás, que tampoco os puedo decir así mucha historia. Él necesita casarse con una rica heredera para conseguir realizar algo con el que tiene mucho empeño. El problema es que esta persona, él, es el hijo bastardo del príncipe, del rey. Nadie lo sabe, nadie lo puede saber, pero necesita urgentemente dinero que no tiene, y para ello necesita casarse con una rica heredera, por lo menos. Y esta persona, aunque al principio
la vemos que no es rica, va a ser rica con al paso de unos días y siempre y cuando se case, digamos. Bueno, pues parece que son las dos personas que están adecuadas y destinadas a estar juntas. Pero bueno, ella está enamorada de otro y él intentará por todos los medios conquistarla. Si lo consigue o no, si llega a buen puerto, leemos el libro. También hemos terminado el primer libro de la serie El Guardián Invisible de Dolores Redondo. Para mí también ha sido relectura. La verdad es que había partes que no me gustaban. Había partes que no me acordaba para nada de ellas. Tenemos una serie de crímenes, sobre todo de niñas jovencitas, yo creo que eran adolescentes, 14, 13 en algunos casos, 16 años. Todas aparecen medio desnudas con un pastelito ahí, muy bien colocadas, todas muy posturas bien puestas y demás. Entonces, bueno, pues Amaya es encargada de ir a Elizondo a tratar de resolver el crimen. El problema es que también, aunque va a Elizondo, allí fue donde transcurrió su infancia, entonces vemos los traumas que tiene de las vivencias que ella tuvo, porque menuda madre tuvo, por favor. No sé, en todo su entorno debemos decir que fue culpable de lo que ella vivió, porque si la madre estaba enferma, culpables fueron también el padre, porque permitía que eso pasara hasta que hubo un momento en el que ya no podían esconderlo más, porque podían pasar graves cosas, y había otras personas que supongo que también lo conocían, porque vamos, yo creo que era bastante notorio y característico, ¿no? La pobre niña, la pobre protagonista, nuestra Amaya, vivió una infancia que no se la deseo ni a mi peor enemigo, por favor. Pues aparte de tener que hacer frente a esos traumas, Amaya va a tener que hacer frente a un mundo machista, a que algunos le consideran de por qué esta mujer viene a ejercer aquí de jefa y nos viene a resolver aquí nuestros problemas. O sea, va a tener que ir haciéndose con su nombre y con su buen hacer, pues con el equipo, ¿no? Para que le guarden el respeto y la consideración que le deben, ¿no? Por ese lado, un puntazo, y la verdad es que quizás esta vez me ha gustado más que la vez anterior. Y que no sé dónde lo puse, porque cuando lo tenía en la mano y ahora no sé dónde fue a parar, es el primer volumen del manga de Sailor Moon, que era una serie de dibujos animados que, yo qué sé, cuando tenía 14 años la vi, me gustaba, bueno, era entretenida, divertida, ya no sé si era para mi edad o no, pero bueno, era así como unas superheroínas y demás. Ella se convierte en guardiana de la luna, de la princesa de la luna, que la tienen que encontrar, que no saben dónde está. Y en este primer volumen, pues ya nos encontramos a Amy, que es Mercurio, a Rai, que es Marte, y a Patricia, creo que se llamaba también, que es Júpiter, ¿no? Entonces, bueno, pues van luchando contra los malos, gritando ahí, power, no sé cuánto, y que bueno, que me ha recordado cuando veía la serie y que lo he basado, la verdad, francamente pipa. La verdad, este manga lo podría recomendar, pues sí, para niños de 10, 12, estos que ya les gustan los cómics de superhéroes, tipo de Marvel o algo, ¿no? Pues si quieren iniciarse en manga, de momento, el primer volumen es así, muy blanco. Hay un gatito negro que habla, que me encanta, Luna, y aún nos falta conocer algunos personajes más. Pero bueno, como son 12 volúmenes de manga, porque en vienen, no sé si 4 o 5 en uno solo, comentadme si habéis leído alguno de los mencionados y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!